Mientras se celebraba la cadena nacional por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en esos mismos momentos o en esa misma hora, a lo largo de ese tiempo, se produjo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Aranguren. Y posteriormente, en su larguísimo mensaje al país, el presidente Maduro, para apuntalar políticamente los anuncios que está haciendo sobre las medidas económicas, dijo que la próxima semana tenía asegurada ya la aprobación de la ley habilitante. ¿Qué piensa el diputado Edgar Zambrano acerca de este episodio ocurrido en el día de hoy? Gracias, Roberto. El tránsito de un libreto anunciado se ha ido cumpliendo por etapas. La constitución del espacio necesario, de acuerdo al quantum que debe tener en la composición del cuerpo de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, para sancionar la ley habilitante y en consecuencia delegar en el presidente de la República algunas facultades. Eso estaba suficientemente cantado. Ahora, lo que no llena el extremo de la racionalidad política es que mediante un juego de esta naturaleza el gobierno obtenga el quórum necesario para habilitar al presidente de la República. Habilitación que, por cierto, a Chávez no le sirvió absolutamente para nada. 5 habilitantes, 215 leyes. Si tú hoy tomas un ciudadano en cualquier avenida o parque de Venezuela y le preguntas por una sola ley de las 215, te aseguro que no conoce ninguna. Sin embargo, desde ese punto de vista tú pudieras tener razón, pero desde el punto de vista de la concentración de poder, lo que ocurría cuando se le habilitaba al presidente para legislar era que él tenía en el puño prácticamente todos los poderes. Sí, pero hoy... Y la Asamblea Legislativa se convertía en una decoración. Pero hoy hay una connotación distinta para solicitar esa habilitante y en consecuencia el legislativo lo delegue, y es resolver un problema o dos problemas fundamentales que afectan de manera radical la solvencia del gobierno y la eficiencia de la gestión pública. Uno, la supuesta guerra económica, y otro, el problema de la corrupción. No olvidemos que Chávez nació o llegó en el 99 bajo dos valores que pregonaba: la burocracia en la gestión pública y la corrupción. En el 2007, Chávez fue habilitado para combatir la corrupción. Hoy, el gobierno pretende resolver la gravedad del problema económico que vive el país a través de un habilitante. La habilitante no le va a dar dólares al presidente. La habilitante no va a traer inversión foránea. La habilitante no va a estimular la inversión interna. La habilitante no le va a dar movilidad al aparato productivo, no va a fortalecer la cadena productiva. Si no hay seguridad jurídica y no hay recursos económicos, el gobierno no tiene, ni con la habilitante, ni con ninguna otra aplicación de cualquier medida extrema, poder resolver la situación de la economía. Aquí hay una situación a través de la cual se puede resolver o tratar de resolver el problema que vive el país, y es a través del diálogo. No hay otro mecanismo posible. Después de escuchar durante varias horas la locución presidencial de hoy, ¿tú crees que es posible el diálogo con una persona tan pugnaz como es el presidente de Maduro? La procesión va por dentro, Roberto. La gravedad de los problemas que impulsan al presidente a tener esa actitud tosuda, renuente, pugnaz, que no tiene ningún criterio de éxito frente a la racionalidad política, es la que termina de complicar precisamente el juego político. Tú vienes tratando desde hace ya años de establecer un nivel de diálogo suficiente para llegar a acuerdos en torno a situaciones tan graves como los derechos humanos y la libertad de algunos presos políticos. Y hasta ahora los resultados han resultado casi que infructuosos. Bueno, sí, el gobierno ha tenido un silencio criminal, un silencio pecaminoso, un silencio que violenta incluso los principios del humanismo sobre el cual supuestamente se sustenta el proceso revolucionario.
ese humanismo ha sido puesto de un lado y se le ha dado cauce al pase de factura, a tratar de criminalizar la actividad política, de judicializar la actividad política y en consecuencia quien activa sus garantías constitucionales y sus derechos políticos o está en prisión o está en el exilio. Ahora, tú fuiste recibido por el Papa Francisco hace unos meses. Luego, en el día de hoy, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, también fue recibido por el Papa, y en ambos casos se le solicitó la mediación de la Iglesia para el establecimiento de un diálogo nacional en el país. ¿Qué pasó con esa iniciativa? ¿Ha tomado la Iglesia algunas medidas para iniciar ese proceso o no, eso Sí, se quedó en supuesto, simplemente una declaración de buenos principios? La Iglesia ha tenido una intermediación bastante significativa y con resultados propositivos en las gestiones que ha realizado tanto el cardenal Oroza Sabino como Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal, y el nuncio apostólico Pietro Parolin. Allí ellos han visitado distintos personeros del gobierno nacional y han solicitado y han contribuido con esa intermediación necesaria. Quizás ha funcionado bien para la Iglesia, es decir, el anticlericalismo de Chávez, la crítica pugnaz y ofensiva y a veces insultante en contra de los prelados de la Iglesia ya no ocurre y se ha dejado tranquila a la Iglesia. Y la Iglesia pues también ha moderado sus posiciones frente al gobierno, pero no ha pasado de allí, no ha ido hacia el resto del país. Bueno, porque ha existido una intencionalidad del gobierno por obviar el diálogo con el país político. Las organizaciones políticas venezolanas concentradas en la Mesa de la Unidad autorizaron al liderazgo político de cada uno de esos partidos a acudir al llamado a diálogo que propuso Nicolás luego del 14 de abril. Diálogo que ya había propuesto Chávez antes del 7 y posterior al 7 de octubre. Y el gobierno ignoró de manera velada el interés de la sociedad política venezolana, graficada en las organizaciones políticas que representan el Estado constitucional, para iniciar un diálogo con otros factores ajenos al mundo político, el sistema bancario nacional, el factor mediático y algunos empresarios. Cosa que fue abortada ya. Importantes. Hoy hablaba de los parásitos, de los empresarios parásitos, ¿verdad? Porque forma parte del discurso que producto de la ineptitud para manejar la cosa pública, para manejar el Estado, para producir bienestar, para generar riqueza, para mejorar las condiciones de vida de un pueblo, los hace irracionales. Y de la irracionalidad viene la torpeza. Son torpes para hacer la política, son torpes para leer al país, no tienen el olfato político necesario para entender la grave crisis política que están viviendo los venezolanos, no solamente por el elemento económico, allí asociado está el elemento de la inseguridad, que afecta de manera categórica no solamente el respeto a la vida, sino que violenta los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Crees tú que este paisaje político tan desolador que estás dibujando, de falta de comunicación, de equivocaciones políticas que inciden sobre la crisis económica y social del país, puede cambiar positivamente a raíz de los resultados del próximo 8 de diciembre? Necesariamente, porque es la radiografía de lo que está pensando o sea, ¿se el verá país. obligado el gobierno al menos a iniciar un proceso de diálogo y con un valor agregado, Roberto, que es que esa expresión de voluntad popular manifestada el 8 de diciembre es a través de los sectores populares, porque recordemos que es el primer eslabón del poder en los cargos de elección popular, los concejales y los alcaldes. Allí va a haber en el INFAI, en el cuerpo a cuerpo, una lucha por ver quién impone su criterio político y quién impone su programa de gobierno, y nadie se va a poder engañar entre ellos, porque todos conocen la realidad de su comunidad. Entonces allí, como epicentro del diagnóstico, de la radiografía de lo que está viviendo el país, está el 8 de diciembre. Unos los quieren llamar un plebiscito, otros los quieren llamar una consulta X. No, es una consulta electoral donde su resultado nos va a mostrar de manera
de manera gráfica lo que sucede en Venezuela y lo que piensa cada uno de los sectores del país. Eso si la oposición tiene la mayoría del voto popular, que no está garantizado. Es que la situación como está ahora, las encuestas reflejan una realidad que es inocultable. Existen una serie de proyecciones de carácter electoral en cuanto a quién puede ganar las principales capitales del país y quién puede ganar en el interior, en los sectores, digamos, rurales de la Venezuela de hoy, y quién puede tener mayoría de votos y menos alcaldías. Existen proyecciones de acuerdo al diagnóstico derivado del 10 de septiembre, cuando fuimos electos los diputados de la Asamblea Nacional, del 7 de octubre y del 14 de abril del presente año. Bueno, allá hay 3 elementos electorales que hay que leerlos cada uno en su contexto para ir determinando cuál es la conducta electoral del venezolano en razón de la evaluación de la gestión pública de los gobernantes. Edgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, ha sido muy amable con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, y éxitos en esta nueva experiencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por seguir con nosotros. Sigan allí porque en breve regresamos con más de EUTV. Ya venimos.